Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo hablará sobre el populismo económico en Venezuela. Mi grupo está conformado por Roy Cachanja y quien les habla Valeria Costa. Eh, en el primer capítulo vemos el populismo económico. Este es un enfoque de la economía que se basa en un modelo que privilegia el crecimiento de los ingresos y menosprecia los riesgos de inflación en el país. Las características del populismo son que exalta el líder carismático y utiliza de modo discrecional los fondos públicos. La función del populismo es promover la idea equivocada de la redistribución de los ingresos y la riqueza puede disminuir la pobreza. Pero por lo contrario, la pobreza es el resultado del bajo crecimiento económico en el país. En el capítulo 2 vemos el manejo de la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que sigue el sector público como variable del control para la toma de decisiones sobre el gasto e impuesto, asegurando y manteniendo la estabilidad económica, evitando situaciones de inflación o de desempleo. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y de desempleo, entre otras variables. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir dichos objetivos están relacionados con los ingresos y los gastos sobre los cuales tienen influencia el Estado, a la vez que pueden desarrollar mecanismos para garantizar el pago de estos. En esta política fiscal encontramos dos grandes grupos, la política expansionista o las políticas restrictivas. También en este capítulo vemos la política fiscal en Venezuela. En Venezuela la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos periodos gubernamentales. Uno tras otro ha tratado de implementar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero fallan al no poder controlar el gasto público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y en las empresas venezolanas. Las políticas económicas venezolanas arrojan una hiperinflación alimentada por un drástico y continuo deterioro en el valor de su signo monetario. La política fiscal expansionista se presenta cuando se toman medidas que generan un aumento en el gasto del gobierno o reducción de los impuestos, o una combinación de ambos. Esta política genera un déficit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es superior a los ingresos fiscales que se financian mediante la emisión de una deuda pública. En la otra política fiscal, que es la restrictiva, se genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva. El primero es reducir el gasto público para bajar la demanda y por ende la producción. El segundo es reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y disminuyan su consumo y con ello la demanda económica. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Roy Adrián Canchiña Carlos. Yo voy a hablar acerca del capítulo 3. Bueno, primeramente, el capítulo 3 se conforma por tres subcapítulos, que es eh, la definición de la inflación y sus tipos. Bueno, la inflación es el aumento de los precios del producto del mercado y, y por ende el valor de la moneda se devalúa y así se produce una crisis económica en el país. Bueno, de ahí sus tipos son tres, que es la inflación por demanda, inflación por costos e inflación de autorrelación. La inflación de demanda es cuando debido a la ley de la oferta y demanda. La inflación por costos es cuando los precios incrementan la materia prima. Y la, la, la inflación por autorrelación es cuando los precios se incrementan en un futuro. Bueno, en el siguiente subcapítulo se trata sobre el impacto de inflación en Venezuela. Como en los últimos años se sabe que en Venezuela ha habido
un incremento acelerado en lo que es la inflación y una disminución en sus niveles de bienes y servicios, debido al mal manejo de la política económica. Y más aún con la caída del petróleo, del cual la economía de Venezuela depende, generándose una crisis alimentaria, desempleo, caos social y político. Bueno, como siguiente, el subcapítulo 3 habla sobre los controles de precios en el país de Venezuela. Gracias a los altos precios de petróleo que generaba dólares, Venezuela proporcionaba negocios de importar y exportar bienes y materias primas. Sin embargo, la escasez de bienes con precios controlados empezaron a aparecer en el año 2006, debido a los controles de cambios y precios. Ahí es cuando los precios de petróleo comenzaron a caer y esto proporcionó duras realidades económicas en el país. También se generó el control de la entrada y salida libre de dólares, como el control de precios en el mercado. Bueno, en conclusión, sobre el trabajo que se ha realizado, abarcó los puntos del populismo económico, la política fiscal y inflación. Como viene sucediendo en en el país de Venezuela una fuerte crisis económica, más aún que el precio del petróleo, bajo el cual su economía depende del petróleo, se ha encontrado en emergencia económicamente, generando así la inflación y estando en un proceso de recesión que actualmente se encuentra el país de Venezuela.